Seguramente muchos de ustedes, si son papás o mamás o tienen cerca a papás y mamás en su familia o en sus amigos, han escuchado ese debate en el que entran los adultos buscando cuál es la metodología ideal para un jardín infantil y cuál es la metodología ideal para nuestros hijos en ese jardín infantil. Creo que eso es un mundo inexplorado para muchos, donde no sabemos muy bien qué decisión tomar. Sí, porque ahora se habla de, se tiene una discusión y es entre si voy a brindarle una educación tradicional a mi hijo o prefiero buscar una educación innovadora que le brinde otras oportunidades, otras capacidades que cumplan con los requisitos que se vive ahora en la sociedad, como en el siglo XXI, estas habilidades que adquieren los niños y que necesitan. Exacto, y que uno muy bien no entiende, o al menos cuando no somos papás, pero sí tenemos niños cerca, quisiéramos poder entender cuál es esa metodología ideal. Entonces, para eso, hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro podcast. Bienvenidos a YouTube. Los invitamos. Escuchadas. Hola, yo soy Ángela Vélez. Y yo soy Paola Villabón. Y hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Bienvenida, Nati. Nati Mejía es gerente de Centros de Desarrollo Profesional de IO2 y nos va a hablar un poco sobre el corazón de IO2, sobre la experiencia educativa. Bueno, pues Pau y Angelita, muchas gracias por esta invitación. Para mí es una oportunidad muy valiosa poder compartir con ustedes y con las personas que nos escuchen sobre esos pensamientos y esas preguntas que nos abordan al momento de pensar en la pedagogía o cuál es el lugar más especial para nuestros hijos. Entonces, de verdad, mil gracias por la invitación. No, Nati, gracias a ti, porque yo creo que en este espacio nos vas a ayudar a salir de muchas dudas que como adultos tenemos acerca de cuál es esa metodología ideal para nuestros hijos y especialmente entender cómo es la experiencia educativa de IO2 y cuáles son esas diferencias que tiene esta metodología respecto a las demás. Quisiéramos hablar contigo porque queremos reconocer la trayectoria que has tenido en IO2. Llevas casi 14 años en IO2, empezaste como maestra, seguiste como coordinadora y hoy eres líder de los centros. ¿Y qué más que tú para hablarnos de la experiencia educativa? Gracias, muchas gracias, Pau, por esta invitación tan especial. Bueno, entonces para empezar, Nati, cuéntanos de dónde salió la necesidad de tener una experiencia educativa o un currículo especial para la primera infancia. Bueno, esto nace de una trayectoria precisamente de entender cuál es el momento hoy de los niños. Hoy los niños son diferentes a cuando nosotros fuimos niños. Teníamos unas responsabilidades distintas, estábamos sujetos a otras cosas. Hoy los niños piensan distintos, estamos en un momento distinto, los desarrollos tecnológicos también se dan de maneras distintas, entonces eso nos exige a que nosotros como educadores y como adultos pues nos pensemos qué es lo que necesitan los niños hoy. Hoy entonces los niños necesitan aprender de maneras distintas, necesitan que los cuestionemos de otras maneras, necesitan que los retemos también a vivir unas experiencias distintas, ya no dadas desde lo tradicional, sino pensadas desde unas formas que les posibiliten hoy unos desarrollos que respondan al siglo XXI. Buenísimo, y entonces ahí entramos en un tema de, listo, los niños tienen una manera de pensar diferente. ¿Cómo los acompañamos nosotros dentro de la experiencia educativa y cómo se empieza a desarrollar esa experiencia metodológicamente para que ese niño o esa niña sí se sienta acompañado y tenga como un proceso de desarrollo como adecuado, si podemos pues, decirlo de esa manera? Bueno, yo creo que lo primero es que necesitamos sí o sí reconocerlos a ellos como protagonistas de los procesos, creer en que ellos tienen mucho que aportar, en que tienen una voz importante que necesariamente necesita ser escuchada. Yo les decía ahorita, antes seguramente no había muchas posibilidades para los niños, a nosotros no nos escuchaban tanto, más bien teníamos que seguir órdenes, que seguir instrucciones. Hoy estamos llamados a una cosa súper distinta. Por eso, entonces, lo primero aquí es reconocer que el niño es el protagonista de todos los procesos. Y de ahí parte la experiencia educativa de IO2. Y es reconocer en el niño todas las habilidades que tiene, pero además es entender el niño que tiene mucho por decir, que es capaz de solucionar problemas, que es capaz de enfrentarse a un mundo distinto, más de seguir órdenes, es un sujeto de derechos que tiene mucho por aportar hoy al mundo, a la sociedad y que necesita que nosotros los adultos lo acompañemos a desarrollar esas habilidades. Entonces, a partir de ahí,
nace la experiencia educativa de IoT y es de ese reconocer todo lo valioso que tienen hoy los niños y nos sentamos entonces primero a entender eso y luego a pensar cómo lo íbamos a hacer, ¿cierto? Entonces, claro, entendemos hoy que hay un niño distinto como punto de partida y cuáles son esos otros elementos que necesitan rodearlo para que él logre desarrollar su pleno potencial. En ese momento entonces empezamos a entender que hay un niño, pero que además está acompañado por un contexto y en un contexto donde se desarrollan muchos valores, ¿cierto? Y ahí empezamos también a entender esos otros componentes que hacen parte del desarrollo del niño. Entonces, ¿cómo aprende el niño? Si ya no aprende con las planas y el cuaderno, ¿cómo aprende hoy el niño? Y ahí llegamos entonces a entender que hoy los niños aprenden a través del juego y a través de la exploración y a través de la investigación. Antes no creíamos que eso fuera posible. Hoy hemos comprobado y hemos vivido a través de esta historia que los niños de verdad aprenden de maneras distintas y que son capaces, por sobre todas las cosas, de aprender, de preguntarse, de desarrollar preguntas distintas, de movilizar su pensamiento y que son curiosos, que hoy se preguntan por cosas completamente distintas. A mí me gustaría, Nati, que profundicemos en algo que mencionas muy interesante y es una de las preguntas que los papás y las mamás nos hacen mucho es cuál es esa diferencia del modelo educativo que ustedes ofrecen a los jardines tradicionales. Acabas de mencionar que ya los niños no aprenden haciendo planas o aprendiéndose las letras o los números. Quisiera que nos cuentes cuál es esa metodología o cuáles son esos procesos que llevamos, por ejemplo, lo que mencionabas del juego. ¿Cómo hacen los niños para aprender a través del juego o a través de otras herramientas que usamos en IoT? Bueno, yo quiero mencionar que no es que no aprendan, ellos aprenden de todas maneras, ¿cierto? Pero hoy sí estamos llamados a hacerlo de una manera distinta. Okay. Si nosotros estamos pensando en construir un mundo distinto, en posicionar distinto el pensamiento de los niños, pues definitivamente sí necesitamos pensarnos en distintas formas. ¿Aprenden? Por supuesto aprenden, pero aquí está el reto y es pensarnos en cuál es la manera en la que van a aprender. Entonces yo les mencionaba el juego, ¿cierto? Y eso es uno de los grandes elementos de la experiencia educativa de IoT. Y es que priorizamos que los niños aprendan a través del juego. ¿Por qué el juego? Pues porque es divertido, pero además te desarrolla habilidades sociales, pero además te desarrolla todas las habilidades cognitivas, de pensamiento, te ayuda a resolver problemas. Entonces, lo que hacemos en IoT es posibilitar que los niños aprendan a través del juego. Esa es una de las grandes diferencias, pienso yo, de lo que hacemos en IoT. Pero no se queda ahí. Y siempre estamos llamados a retarnos como educadores y a retarlos a ellos también a unas maneras distintas. Entonces hablamos de la exploración también. Y para ellos se disponen unos ambientes diversos en los centros educativos. Unos ambientes que generen en ellos curiosidad, pero que además los lleven a preguntarse por cosas distintas y a encontrar soluciones por ellos mismos. Entonces tenemos unos ambientes en el aprendizaje que son enriquecidos. Nosotros entendemos el ambiente, como un tercer maestro. ¿Y eso qué quiere decir? Que el mismo ambiente y el mismo contexto está invitando a los niños a preguntarse por otras cosas. No necesitamos hoy decirle al niño que la manzana es roja. Él mismo lo puede descubrir, ¿cierto? Y eso lo logramos desde el ambiente que se dispone para ellos. Por eso hablamos del juego, hablamos de la exploración, hablamos del ambiente como un tercer maestro, ¿cierto? Y es porque invita todo el tiempo a que el niño mismo pueda descubrir esas cosas sin necesidad de tener un adulto que esté dándole la instrucción directa sobre las cosas que él mismo puede descubrir. Me parece súper importante lo que mencionas porque aquí me gustaría que ampliaras un poco más en el tema del ambiente cuando hablas de los contextos y cuando hablas del juego, porque a veces digamos que también recogemos comentarios que nos llegan y es como cómo aplicamos esta metodología, porque hay personas que no tienen los recursos, hay situaciones diferentes, digamos que en la sociedad, y nos gustaría que ampliaras un poco más cómo en IoT, digamos que el ambiente es un tercer maestro y ese acompañamiento que se hace desde el adulto. Gracias, Pajo. Bueno, mira, lo primero aquí es entender cuál es el momento en el que está el niño, ¿cierto? Es diferente un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años. Están en momentos de su desarrollo distintos. Entonces partimos de ahí,
desde entender cuál es la edad en la que se encuentra cada niño y cuál es ese ambiente que necesita para desarrollar su pleno potencial. Una vez identificado eso, entonces ya entramos a pensar cuál es el ambiente que necesitamos que lo rodee. Un ambiente que le permita jugar, pero que también le permita cuestionarse, que le permita caminar, que le permita tomar decisiones. A partir de ahí, Pau, entonces nosotros construimos unos rincones en el aprendizaje, que son rincones que están pedagógicamente pensados para que los niños puedan desarrollar eso que necesitan para su edad. Por ejemplo, un niño a los 2 o los 3 años necesita desarrollar lo que tiene que ver con su pensamiento lógico-matemático, no desde el aprendizaje formal de los números, sino cómo mentalmente tiene la capacidad de resolver problemas sencillos. A partir de eso, disponemos un ambiente que le permita a él jugar, explorar, estar en interacción con sus compañeros, estar en interacción con un adulto y poder llegar él mismo a ese tipo de aprendizajes. Y así, Pau y Angelita disponemos como los diferentes ambientes en el aprendizaje en donde ellos puedan cuestionarse por esas cosas que los lleven a tener nuevos aprendizajes. Y por supuesto, hay un maestro que está al lado de los niños acompañándolo en esos descubrimientos. Si el niño descubre que arma una torre y se le cayó y que tiene la posibilidad de volverlo a hacer, él cognitivamente está resolviendo un problema sin necesidad de que un adulto se lo esté diciendo. Entonces lo que ocurre es, hay una intención desde la edad, hay un ambiente dispuesto para los niños y hay un adulto que acompaña. Tú mencionabas algo sobre los recursos, ¿cierto? Y no necesariamente necesitamos disponer de grandes recursos para poder dar estas oportunidades a los niños en el aprendizaje. Una botella, un papel, un lápiz. Si tú tienes una intención clara, puedes desarrollar muchos aprendizajes en los niños. Entonces creo que depende mucho de lo que querramos nosotros como maestros para acompañarlos en ese proceso. Y también estamos muy parados desde la intención y los intereses que tienen los niños y las niñas. Es decir, ahorita lo que decías, que el adulto acompaña al niño a descubrir el mundo, me imagino que es a partir de lo que a ese niño o a esa niña le interesa, no sé, si le interesan las hojas secas, entonces a partir de ahí puede descubrir un mundo de oportunidades para el aprendizaje. Completamente, Angelita. Yo mencionaba un poco que los niños son muy curiosos y ellos hoy se preguntan por cosas que nosotros no nos imaginamos. Nosotros creemos que ellos se preguntan por las letras y los números, por supuesto, pero su pensamiento en ese creerlos capaces van mucho más allá. Los niños se preguntan por qué el viento suena como suena y por qué hay esos ruidos en el carro y por qué las calles son así y por qué la fruta es redonda y por qué no es triangular. Los niños hoy se preguntan por ese tipo de cosas y nuestra misión aquí es acompañarlos a que puedan movilizar el pensamiento, a que puedan construir su aprendizaje desde eso que ellos se preguntan y desde eso que a ellos les interesa. Desde ahí parte el éxito del aprendizaje. Cuando yo aprendo algo que a mí me interesa, va a ser mucho más emocionante, le voy a poner mucha más atención, me apasiona pues porque es algo que a mí me gusta, que me interesa. Claro. Entonces siempre intentamos partir de ahí, desde los intereses de los niños. ¿Qué les interesa a los niños de hoy? ¿Por qué se preguntan? Desde ahí nosotros retomamos una base para el aprendizaje y los acompañamos en esos descubrimientos de lo que ellos están preguntando. Un factor muy importante dentro de la metodología IO2, pues digamos el niño es el centro, pero también hablamos de ese maestro, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega este maestro? Porque veníamos también de que en la primera infancia pues se ve mucho que las personas que a veces son cuidadoras, aunque ha cambiado un montón, pero los cuidadores digamos que son personas que bien sea no están digamos que formadas de una manera profesional, por decirlo así, obviamente cumplen con ciertas cualidades, pero no se tenía como tanta importancia a este maestro de primera infancia, ¿no? Era como el que acompaña al niño y lo cuido de que no le vaya a pasar nada, esté bien alimentado y ya. ¿Cuál es el rol que juega el maestro en la metodología de YouTube? Pues mira, Pau, Loris Malaguzzi nos dice, los educadores, los adultos, estamos llamados a tener orejas grandes,
ojos sensibles y boca pequeña. Desde esa metáfora creo que nosotros estamos llamados a eso también, ¿cierto? Y es a tener una capacidad muy alta de tener unas orejas grandes para escuchar realmente qué es lo que nos están diciendo los niños, unos ojos sensibles, y es porque no podemos hacernos los que no vemos muchas cosas de lo que ellos están haciendo. Entonces, darte la posibilidad de observar el niño a detalle, de escucharlo también profundamente para poder decidir y acompañarlo en eso que a él le interesa. Y boca pequeña, y es pues porque los adultos hablamos y hablamos y hablamos y a veces no los escuchamos y creemos que los estamos escuchando, y más bien lo que hacemos es impartirles todo el día conocimientos, 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 pero al niño seguramente no le quedaron muchas cosas. Entonces creo que nuestro rol como adultos, como educadores, como cuidadores, independientemente del rol que tengamos, todos estamos al lado de los niños con esas responsabilidades de entender qué es lo que necesita, qué quiere, por qué se está preguntando, y nosotros también ser muy curiosos y darnos la posibilidad de enseñarles de una manera distinta. Si el niño se está preguntando por cómo suenan los carros, yo tengo que ser muy hábil para decir, ven, ¿cómo lo acompaño a él en ese descubrimiento? Más que decirle, ay, pues ¿por qué suenan así? ¿Cierto? ¿Cómo lo movilizo y cómo lo llevo a que él se construya de una manera distinta? Y eso es muy interesante lo que dices, porque yo creo que se nos olvida, siendo adultos, esa capacidad de descubrir el mundo de una visión desde la curiosidad, siento yo. O sea, siempre como que el ser adultos nos quitó un poco esa fantasía, esa capacidad de imaginar, y siempre apelamos a la lógica, y creo que de pronto eso nos corta un poco las alas en el rol de adultos acompañando a los niños y a las niñas, ¿no? Así es, así es. Yo creo que nosotros vamos creciendo y vamos perdiendo la capacidad de ser curiosos, pero también de asombrarnos. Mira, un lavado de manos puede ser tan mágico como tú quieras que sea. Si yo rápido lávate las manos, es distinto. Y ven, ¿y por qué? ¿Cómo tienes las manos? ¿Están frías o están calientes? ¿Y cómo es el jabón? ¿Será pegajoso? ¿Por qué el jabón es azul? ¿Cierto? Ahí te detona un montón de pensamientos y de posibilidades, y creo que la invitación es esa, asombrarnos por las cosas que son sencillas, que son muy cotidianas, pero que pueden ser de grandes aprendizajes para los niños. Eso está muy relacionado con uno de los pilares de la experiencia educativa de IoT, que es la investigación. Muchos papás y mamás nos escriben en redes sociales y nos dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo un niño o una niña menor de 5 años puede investigar? Creo que tiene mucha relación con lo que nos estás contando. ¿Nos podrías explicar un poquito más de eso, por favor? Claro que sí. Estoy absolutamente convencida de que ellos son muy capaces de jugar, de explorar, pero por supuesto de investigar. Nosotros creemos que investigar es un proceso meticuloso, profundo, que solamente lo hacen los grandes científicos. Cuando un niño se está preguntando por cómo preparo un medicamento, ahí ya él está investigando, ¿cierto? Y está investigando porque está pensando en cómo construir el conocimiento, pero además está mezclando cosas, pero además allá internamente en su cabeza está diciendo, necesito esta u otra cantidad, y lo conversa con sus compañeros, ¿cierto? Entonces, más que desarrollar un método científico profundo para llegar a una teoría, él está investigando desde eso que le interesa. ¿Y por qué está investigando? Pues porque está profundizando en eso que a él le está cuestionando. Entonces, y es una manera en la que está, sin duda alguna, aprendiendo. Y ahí está investigando también es porque está desarrollando lo cognitivo, pero también lo motor, pero también las relaciones sociales con el otro. Todo lo que necesita el niño para su edad lo está logrando a través de esa curiosidad, de ese asombro y de ese preguntarse por cosas que no son tan aparentes al ojo. Y de ese juego, porque pues si digamos que entramos un poco al papel de los niños cuando están investigando, pueden tomarlo como un juego, ¿no? Como quiero ser doctor o quiero investigar, pero estoy metido en un rol en el que yo soy el doctor, tú eres la enfermera o tú eres el paciente, y digamos que estamos entonces en un aprendizaje, por decir así, holístico, en el que el niño está aprendiendo, digamos que diferentes maneras, pero está como en un juego.
y que creo que es algo que todos podemos hacer en cualquier momento y no necesita, digamos, que grandes recursos o grandes, digamos, que capacidades o formaciones para acompañarlos. Además que antes era inimaginable eso, porque nos decían como, no, es que si no te sientas frente a un tablero, si no haces tareas en tu cuaderno, si no rellenas con papel una figura, pues no estás aprendiendo nada. Y en realidad cuando ya empiezas a entender este tipo de cosas que nos cuentas, Nati, pues se abre ese espectro y empezamos a ver como, claro, por eso es que hay tantas posibilidades en la educación y cómo nosotros deberíamos entonces acompañar esas decisiones aunque no seamos papás ni mamás, en esos círculos en los que nos movemos como adultos. Claro, y que creo que aquí algo que lo hace diferente, obviamente, al tema de jugar y esto es la intención, ¿no? Tú nos mencionabas, es la intención que yo le ponga a este juego, la intención con la que yo vaya a acompañarlo. De acuerdo, yo no sé si ustedes seguro han escuchado la frase que dice, no hay nada más serio que un niño jugando, y es tal cual. Ellos están tan absolutamente convencidos del juego que están realizando que nosotros lo que necesitamos es eso, creérnosla y acompañarlos y apostarle también a todos los aprendizajes que el niño está construyendo en ese momento a través de ese juego, independientemente del rol. Además, porque a ellos les gusta mucho jugar a lo que ven en su cotidianidad. Al papá que es mecánico, o mi papá es carpintero, o mi papá es panadero. Como nosotros vemos una oportunidad tan valiosa en cada uno de esos procesos y más bien lo que hacemos es acompañarlos. Hoy nosotros necesitamos entender que el juego no es perder el tiempo, porque desde el juego están explorando, pero también están investigando, pero también están desarrollando un montón de habilidades que es lo que nosotros necesitamos ir garantizando y es un poco lo que hacemos desde la experiencia educativa de iDoToo y es acompañarlos en esos procesos, en esos intereses, creernos que ellos son absolutamente capaces de llegar hasta donde quieran llegar y acompañarlos desde ahí. Buenísimo. Nati, yo entiendo y yo creo que ya has sido súper clara como con estas vías o estos pilares que tiene la experiencia educativa, como el juego, como el ambiente, el contexto, los materiales, pero profundizando un poco más en el tema pedagógico, ¿qué es lo que desarrollan los niños en sus primeras etapas de vida que entendemos que son tan importantes, esta fase de la primera infancia entre los 0 y los 5 años? Cuando los acompañamos a través del juego, de la exploración, de la investigación, ¿cuáles son esas habilidades que se desarrollan para ese ser como adulto? Todas. Los niños entre los 0 y los 5 años desarrollan todas las bases de su personalidad, pero además las bases desde lo cognitivo, desde su lenguaje, desde el desarrollo del vocabulario. Entonces los 5 primeros años de vida de un ser humano son absolutamente claves para lo que él va a ser como adulto. En esos primeros 5 años, los niños aprenden a resolver problemas, pero también a cuestionarse, pero también a crear una postura sobre cada una de las cosas. Distinto, hablábamos hace un rato que los niños, antes a nosotros no se nos permitía mucho hablar y más bien hacer caso, ¿cierto? Y pues hoy somos adultos exitosos, ¿cierto? Pero hoy estamos llamados a acompañarlos a desarrollar habilidades distintas, a resolver problemas de maneras distintas, a comunicarse también en otros ámbitos y a cuestionarse por otras cosas, para que más adelante pues también puedan ser unos adultos muy exitosos. Entonces, si nosotros no los acompañáramos desde el juego, desde la exploración y desde la investigación, pues seguramente vamos a seguir perpetuando muchos modelos por muchos años en los que hay unas personas que tienen el poder, yo más bien hago caso, ¿cierto? Yo no tengo mucho que opinar y creo que es pararnos desde ahí, desde que todos tenemos cosas muy valiosas por aportar y ese es el llamado para acompañar a los niños. Desde ya ellos necesitan expresarse, resolver problemas distintos y la experiencia educativa lo que busca es eso, escucharlos, ven, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo resolverías tú? Más que darles soluciones, que ellos se aprendan a desenvolver en un medio independientemente del que se encuentren, que ellos crezcan con las herramientas que necesitan para desenvolverse como adultos.
Sí, es más como un tema de empoderamiento y de equidad, también de Así es. entender que pueden jugar cualquier papel dentro de la sociedad con seguridad. Y de promover quizás la creatividad, ¿no? Que es algo que a veces nos quedamos cortos en la sociedad y como adultos nos quedamos como, ¿y qué hago? ¿Y ahora qué me invento? Y uno los escucha a ellos y la creatividad les fluye, pues digamos que a grandes rasgos y lo que tú decías, por ejemplo, si le digo por qué suena el carro así, pues ya le corté su idea y ya se quedó con eso. En vez de si de pronto dejo que vuele un poco y me dé varias explicaciones, que busque, que investigue. Exacto. Y el llamado aquí sobre todo es, de verdad, acompañémoslos a desarrollar las habilidades del siglo XXI que antes tampoco existían. Hoy somos más conscientes de que hay unas habilidades que necesitamos desarrollar y las funciones ejecutivas también. Que no necesitas leerte un montón de libros para poder desarrollar habilidades para organizar, para resolver problemas, para comunicarte, para no tener pena de irle a hablar a otra persona. Son esas las bases que los niños necesitan desarrollar en estos primeros años de vida para ser adultos de mucho, mucho éxito. Nati, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando o viendo se preguntarán como, bueno, esto suena magnífico, pero será muy caro, no tengo acceso a este tipo de educación. Uno de los pilares de IO2 es precisamente trabajar por el cierre de esta brecha social para que todos los niños y las niñas tengan el mismo acceso a educación de calidad. ¿Cómo podríamos explicar por qué todos los niños y las niñas pueden tener acceso a él? Pues mira, yo lo que creo es, como esto es un tema tan de equidad, lo que te puedo decir es, todo depende de lo que yo quiero desarrollar en los niños. ¿Muy costoso? No. ¿Tienes la intención? Sí. Con intención creo que resolvemos el resto de cosas que necesitamos acompañarlos. Si yo lo que quiero es que los niños desarrollen su capacidad de resolver problemas, lo puedes hacer, como lo decíamos, con la botella o con la pelota, o está más en cómo yo lo estoy acompañando independientemente de los recursos. Obviamente, si nosotros entre más posibilidades tengamos de pensarnos en disponerles cosas, de tener unos ambientes pensados para ellos, es súper, súper valioso. Pero creo que todo parte de la intención y aquí lo que buscamos es que todos los niños, independientemente de sus posibilidades económicas, puedan acceder a una educación de calidad. Hoy en YouTube nosotros acompañamos niños desde estrato 0 hasta estrato 6 y lo que buscamos es que todos tengan esa misma posibilidad de desarrollar sus habilidades ejecutivas y todo eso que necesitan desarrollar sin estar como limitados por los recursos que tengan o no. El mensaje principal aquí creo es todos los niños tienen derecho a una educación de calidad independientemente del estrato socioeconómico que los acompañe. Y además yo creo que es una gran oportunidad para invitar a quienes nos siguen en este podcast a que visiten también nuestra red IO2, porque yo creo que ahí podemos compartirles contenido de cómo acompañar a los niños y hay muchos contenidos gratuitos que se pueden desarrollar en casa con los materiales que nos dices, con las botellas o incluso con materiales del entorno como hojas o piedras o tierra, etc. Entonces se meten a la red IO2, nosotros les vamos a dejar el link para que ingresen y se registren, es gratuito y creo que ahí de pronto es una manera, una alternativa de acompañarlos desde casa, como a aplicar la experiencia educativa, ¿no? Un buen ejemplo que se me viene a la cabeza y hablando un poco de esta trayectoria que tú tienes en IO2, son las historias, ¿no? IO2 pues tiene 15 años ya y han surgido muchas historias muy bonitas y con relación a esto quisiera que nos contaras un poco sobre la historia de Moravia, lo que se realizó en Moravia con los niños teniendo en cuenta la ubicación del centro, teniendo en cuenta estos intereses de los niños, las preguntas. Bueno, esa es una historia muy bella y es Moravia, es un centro IO2 que está ubicado en la ciudad de Medellín, en el que atendemos 320 niños de la comunidad, son niños de estrato 0, 1, con muchos retos a nivel social, porque pues hay muchos niños en condición de desplazamiento, hay otros niños que también tienen condición de discapacidad, otros que no tienen muchas posibilidades económicas. Sin embargo, hay todo un ambiente que se ha dispuesto allí. Moravia está ubicado
en un lugar donde tenía detrás un cerro que era el depósito de basuras de la ciudad de Medellín. Entonces, ya te puedes imaginar lo que eso significa en términos de desarrollo, pues para los niños en el barrio, los olores, todo el tema de las infecciones, las enfermedades, bueno. Este cerro se incendió en algún momento del camino y de ahí lo que se gestó fueron viviendas para algunas familias. Sin embargo, el contexto sigue teniendo muchos retos de basura, de depósito de llantas, de desechos, en fin. Los niños muy cuestionados por esa situación de ver llantas y llantas y llantas por todos lados, pues empezaron a pensarse, ¿y esas llantas? Sí, ¿por qué hay tantas llantas aquí? Entonces, ahí hubo un adulto que estuvo dispuesto a escuchar, pero también a acompañar, y que vio en la llanta más que un reto, una oportunidad de aprendizaje. Entonces fue con los niños, hizo el recorrido, se trajo una llanta, cómo la limpiamos, cómo la hacemos mejor, qué formas tiene, hay grandes, hay pequeñas, y cómo nos traemos las llantas para el centro. Empezó todo un proceso de investigación, precisamente de entender cómo se hace una llanta y cómo es que llegan esas llantas ahí y por qué ya no las usan. Y entonces una llanta tiene líneas, pero también tiene triángulos, pero también tiene formas distintas en sus grabados. ¿Sí? Es un adulto que está preguntándose todo el tiempo y que está también motivándolos a que ellos se pregunten por cosas distintas. Entonces empieza esto que es un reto de la comunidad a volverse una oportunidad en el aprendizaje para los niños. Entonces las llantas entran a Hayotu Moravia, sobre ellas empiezan a preguntar un montón de cosas y luego llegan a ser parte del centro, como materas y como columpios y como móviles de escalar. Se le empiezan a dar diversos usos a la llanta, pero viéndolo desde los ojos de la posibilidad más que desde el reto. Divino. Por eso hemos hablado de explorar, de jugar y de investigar. Y depende de donde yo me pare para poder transformar ese tipo de realidad. Y también partimos de ahí para empezar a ver cómo transformamos la comunidad también. No solo es la vida del niño, sino cómo se transforma también la vida de su familia, entendiendo ese acompañamiento, la vida del maestro que tiene que empezar a movilizar como estas acciones que nos estás contando. Y por último, y no menos importante, pues el entorno, porque es como, listo, cómo desde los niños abrimos un mundo de posibilidades para algo que estaba sucediendo en el barrio y pues terminó transformándose en un montón de posibilidades desde la visión de ellos. Muy interesante. Total, y que además involucra a muchas personas, ¿cierto? Y es cómo le abres un hueco a una llanta. No tengo ni idea. Y una maestra tampoco tiene por qué saberlo, pero también entra en un proceso de ser curiosa y de traigamos al papá que trabaja con el taladro o quién sabe manejar un taladro, cuáles son las herramientas que necesitamos. Entonces vamos donde el señor que hace la latonería a ver si él nos ayuda a encontrar una solución. Entonces se está volviendo un problema en una posibilidad de aprendizaje, pero además que vincula a toda una comunidad en pro de mejorar muchos procesos, mejorar su misma comunidad y aportar al aprendizaje de los niños. Me encanta porque esto es un mundo de posibilidades y un mundo de historias súper lindas, súper sorprendentes. Muchas gracias, Nati, por abrirnos la mente y explicarnos como todas estas posibilidades que hay para los niños y las niñas en este momento de aprendizaje. Quisiera que para cerrar nos des como unas recomendaciones a todos estos adultos que nos están escuchando. La invitación, ¿cuál sería para poder acompañar de manera adecuada a los niños sin entrar en este debate y este dilema en el que a veces nosotros mismos nos agobiamos solitos y es ¿qué hago? ¿Dónde meto a mi niño? ¿Cuál es el jardín mejor para mi hijo? Sino como cuáles serían esas recomendaciones. Y por qué también yo le agregaría el por qué apostarle a una educación alternativa, por qué salirme un poco del molde y decir, es que si lo pongo allí de pronto no aprenda y cuando salga al colegio va a salir con muchos retos. Bueno, yo creo que aquí la primera recomendación es creamos en que ellos pueden hacerlo, creamos en que de verdad construyen su aprendizaje de una manera distinta. Es muy curioso porque siempre los papás dicen, ay, pero ¿y la plana?
y la tarea, Sí. ¿cierto? Y con el pasar del tiempo ellos mismos se van dando cuenta, no, pues claro, es que la tarea nunca le va a aportar lo mismo que le está aportando la experiencia misma de las vivencias que ellos tienen. Entonces mis recomendaciones son, lo primero, creamos en que ellos son absolutamente capaces. Dos, seamos muy conscientes de que estamos en un momento distinto en el aprendizaje de los niños, y es que, de nuevo, sí aprenden. Todos aprendemos todos los días cosas, pero es el cómo. Y creo que aquí lo más valioso es darles a ellos la posibilidad que de pronto nosotros no tuvimos, de que aprendan de maneras distintas, de que sean muy felices desde pequeños, y eso realmente creo que lo logramos proporcionándoles unos ambientes distintos, generándoles unos contextos valiosos y permitiéndolos que crezcan acompañados de unos adultos que también le quieran apostar a eso, que también jueguen un poco a creer en esos aprendizajes y en esas posibilidades. Y ya, creo que finalmente es eso. De verdad, hoy estamos llamados a entender la educación de una manera distinta y a retar a los niños también de unas maneras distintas, porque sin duda alguna ellos tienen mucho, mucho por aportar. Nati, muchas gracias de verdad por acompañarnos en este capítulo. Creo que se empieza a abrir una ventana y un abanico de posibilidades muy interesante para conversaciones que vienen en otros capítulos, y a todos y todas los pedimos que nos sigan escuchando y que se vienen unos capítulos muy interesantes. Muchas gracias a todos por haber estado escuchándonos y viéndonos, porque pues también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí siempre feliz de compartir con todos estos aprendizajes construidos. Gracias a ti.